Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y profecía y ungir al santo de los santos». Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Vamos a orar. La verdad es que debemos pedirle al Señor la iluminación por su Espíritu Santo, que Él nos dé la sabiduría esta noche. Y qué bueno que también, con base en la noticia que acabé de transmitirles, le diéramos gracias a Dios por la nueva iglesia que nace en Medellín, en el barrio La Colinita, una iglesia. Entonces a entrar a trabajar con este tema y ojalá pudieran tomar lo suficiente las notas. Si después yo puedo hacer algunas memorias con más tiempo, con mucho cariño yo se las obsequiaré, pero es muy bueno hacer notas sobre la marcha porque hay cosas que después no se dirán más y que justo enriquecen y dan mayor luminosidad en los temas propuestos. Una primera pregunta, como para ir entrando en contacto con ustedes. ¿Han leído ustedes una o varias veces este pasaje? Y cuando han leído este y los demás capítulos de Daniel, ¿les han quedado algunas preguntas, algunas inquietudes? Como que algo no está muy claro, como que querrá decir el escritor. Si a usted no le han quedado, a mí me han quedado muchísimas preguntas, muchas interrogaciones, porque pues estas son profundidades amplias de la palabra de Dios. Así que vamos a ir familiarizándonos inicialmente con la palabra semana. En la Biblia hay 3 clases de semanas. La semana de días, que es la que nosotros normalmente conocemos. Una semana de días comienza, según nuestro calendario y nuestro sistema, comienza el domingo. El domingo es el primer día de la semana, no el último, como algunos opinan.
Y el último día de la semana es el sábado, o sea, el séptimo día de la semana. Así que tendremos entonces, en ese orden, la semana con la cual nos regimos. Las empresas la manejamos prácticamente todos. Algunos piensan que nosotros entonces guardamos ese el día domingo en lugar del sábado, porque nos reunimos el domingo. No es que guardemos domingos. Para nosotros no hay ningún día de fiesta que debamos guardar, porque para nosotros todos los días son de fiesta. Todos los días son de bendición. Ahora, esta semana de días, entonces, está señalada con nombres para cada día. No bíblicos, porque la Biblia no le da nombres a los días, le da nombres a los meses, pero no a los días. La Biblia habla del primer día de la semana, el tercer día, el cuarto día, el quinto día o el sexto día. Los nombres obedecen a mitologías o ídolos dentro de las creencias babilónicas, griegas o romanas. Entonces, el día domingo fue dedicado al dios Sol, un astro que era venerado precisamente en este primer día. El día lunes a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus y el sábado a Saturno. Así que de ahí se viene a enumerar los días. Es la semana que todos conocemos. Pero hay una segunda semana. Es una semana de años. La semana de años, entonces, como su nombre lo indica, estará compuesta por 7 años, en lugar de 7 días. 7 años. Esto para describir principalmente lo relacionado con las fiestas que debía realizar el pueblo de Dios. Así que hallamos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, el capítulo 34, pueden tomar como referencia desde el verso 18 hasta el 26. Si se dedican a oír y a tomar las citas, ganamos tiempo y yo me dedico a explicar. Porque si usted se pone a buscar una cita, cuando le dé la otra, usted apenas va por allá, entonces queda. Entonces, si están tomando nota, anote la cita y se dedica a escuchar la explicación. Éxodo 34, desde el 18 al 26, está hablando de las fiestas anuales que hacía el pueblo o que debía realizar el pueblo de Dios. Dice entonces desde el verso 21, 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega de trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. La fiesta de las semanas era una institución de parte de Dios que estaba íntimamente relacionada con las cosechas. Era para agradecer a Dios las bendiciones que de Él provienen y que desde luego pues eran motivo de alegría para el pueblo de Israel. Entonces, estas fiestas de semana las pueden encontrar en Éxodo 34, en Levítico 23, del 15 al 17, y en Deuteronomio 16, versículos 9 al 11. No vamos a ahondar mucho en esto porque lo vimos en la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las cosechas, ya esto es bien conocido de todos ustedes. Entonces, semana de días, la primera, la fiesta de las semanas, para destacar las fiestas solemnes, y la semana de años,
cómo era la semana de años. Levítico 25 nos da una preciosa información en torno a esto. Si ustedes leen en sus casas todo ese capítulo, ustedes van a encontrar lo que se llama la fiesta del jubileo, una fiesta preciosa que realizaba el pueblo de Israel. Así que nos dice Levítico 25, desde el verso 3, 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Es bueno que tengamos una ilustración sobre esto. El reposo en la Biblia pues fue dado en 4 aspectos. El primer reposo fue el reposo de Dios. Dice que cuando Él vio la creación, que era buena en gran manera, entonces reposó Dios de la obra que había hecho. No significa que Dios estaba cansado de hacer el universo, porque la Biblia dice que Dios no se fatiga con cansancio. Entonces el reposo de Dios es la satisfacción, la alegría de ver una obra perfeccionada. Y Él reposó el 7º día, no en un reposo físico, porque Dios es espíritu, pero sintió la satisfacción de haber culminado la obra de la creación. Pero el segundo reposo de la Biblia es el reposo para el pueblo de Israel, no para los gentiles, para el pueblo de Israel, y fue dado como una señal que los distinguía en medio de las demás naciones, y consistía en trabajar desde el primer día de la semana hasta el día 6º, y descansar el 7º. Es un reposo dado al pueblo de Israel según la ley en Éxodo capítulo 21. Pero viene un tercer reposo. Ya no es el de Dios y ya no es el reposo de Israel. Es el reposo de la tierra. Que así como el hombre trabajaba 6 días y descansaba 1, y el buey trabajaba 6 días y descansaba 1, y el asno también tenía derecho al reposo. El asno estaba contento. Yo creo que era uno de los más beneficiados, ¿no?, con esta ley. Entonces Dios en su justicia estableció que si todos reposaban, ¿por qué no reposaba también la tierra? Que se cultivara 6 años consecutivos y al 7º año se dejara libre la tierra. Lo que produjera era para las viudas, para los huérfanos, no se le ponía mano a la tierra y se dejaba como silvestre. Un sistema precioso. Los científicos han opinado sobre esto y han llegado a conclusiones extraordinarias. Resulta que en ese año de reposo la tierra recupera toda la energía que ha tenido que proveer a las plantas, a los frutos durante las épocas de cosecha. Prácticamente se restaura y cuando vuelve a ser cosechada la tierra está renovada. Entonces Dios en su sabiduría proveyó ese sistema. Esto pues desafortunadamente todavía no lo han entendido los que guardan el día de reposo, porque parece que descansan ellos, pero no dejan descansar la tierra. Generalmente quienes tienen algunas viñas o tienen cosechas. Así que tenemos hasta ahí el reposo número 3, pero viene el reposo 4, que es el reposo en el Espíritu.
Ya no es el reposo de Dios, ni es el de Israel, ni es el de la tierra, es el reposo en el Espíritu, del cual dijo el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hemos descansado en él, ¿verdad? Y del cual dice: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. Esto es bueno que lo tengan en cuenta, porque a veces encuentra uno quien ataca el sistema nuestro, porque pues según eso estamos violando el día de reposo. Pero todo lo contrario, estamos ceñidos a lo que dice la palabra de Dios. Y yo le doy siempre un consejo a quienes opinan así: vean, si usted no quiere tener problemas con el día de reposo, no se quiere sentir culpable, hágase sacerdote. Porque los sacerdotes violaban el día de reposo y eran sin culpa. Y para hacerse sacerdote, pues hay que hacerse un hijo del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote es Jesucristo. Y engendra hijos por la palabra. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por eso nosotros no guardamos el sábado o el día de reposo, porque somos reyes y sacerdotes. Así de sencillo. Aquí entonces, en Levítico 25, donde estamos mirando, aparece la semana de años, de la cual veníamos hablando, verso 8. Y contará 7 semanas ¿de qué? De años. Contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser, ¿cuántos años? 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación harás tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Bueno, el tema del jubileo pues ya es de pronto capítulo aparte, pero no obstante, al tomar la referencia de las semanas de años, es importante hacer claridad. Israel se preparaba para esta gran celebración porque se estaba dando la plenitud de los cultivos, la plenitud de las cosechas, la plenitud de las bendiciones, porque el número 7 es perfección, es plenitud. 7 por 7, 49. El número 50, entonces, es lo que se traduce pente, y 50 cosecha, para darnos el Pentecostés cuando era semana de días, y el jubileo cuando era semana de años. Amén. ¿Qué pasaba en la fiesta del jubileo? Que los presos quedaban libres, quienes tenían deudas quedaban en paz, así que necesitamos un jubileo ahora. Claro, porque en el jubileo, paz y salvo. Aleluya. Y esto pues obviamente era motivo de regocijo. Toda la gente expresaba la alegría porque eran libertados. Los esclavos, por ejemplo, entonces regresaban todos a sus lugares de origen. El amo no tenía ninguna potestad sobre ellos, porque una vez llegado el jubileo, entonces eran libres de la esclavitud en que estaban. Así que el pueblo de Dios es un pueblo que vive siempre en jubileo. ¿Por qué? Porque todos los días somos libres en Cristo Jesús. Y las cuentas que teníamos pendientes las pagó Él. Ahora lo que debemos son monedas. Monedas en un sentido ya monetario, físico, pero espiritualmente la iglesia está en el jubileo del Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante entender entonces lo de la semana de años? Porque ya cuando llegamos a Daniel y vemos lo de las 70 semanas, vamos a saber a qué se está refiriendo la Biblia. No se refiere a 70 semanas común y corriente, sino que se va a referir a 70 semanas de años.
Si 7 semanas son 49 años, 70, ¿cuántos años serán? A ver. 490 años. Esto nos va a dar entonces la plenitud de la profecía, la plenitud del programa de Dios, la plenitud de la redención, la plenitud de la restauración, 70 veces 7. De lo cual Jesús hizo alusión cuando habló del perdón. Entonces Pedro se adelantó, porque Pedro era adelantadito, aceleradito, dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Claro, él lo puso por la cifra más baja. Pongámosle a esto un saldito más o menos, hasta 7. Si Jesús se hubiera quedado callado, pues entonces tendríamos una buena doctrina para perdonar solamente 7 veces. Y ya la mayoría pues hubiéramos cumplido la tarifa, ¿cierto? Pero Jesús no se ciñó a eso. Jesús no estuvo de acuerdo. Pedro dijo, hasta 7, pero Jesús entonces le dijo, no hasta 7, sino 70 veces 7. Dice que le aumentó un poquito la tarifa. Pero eso tiene una connotación importantísima en el tema propuesto esta noche. El perdón de Dios es perfecto. Y entonces, a lo largo de las 70 semanas de Daniel, que es el programa profético de Dios, se va a dar la plenitud del perdón para los gentiles y la plenitud del perdón para el pueblo de Israel, para los que crean a su palabra y se sometan a sus bondades y a sus designios. Si tenemos semana de días y semana de años, entonces tenemos semanas proféticas, que es el tercer aspecto de las semanas. Semanas proféticas. Esto pues ya nos va conduciendo a algunas reflexiones importantes. Teniendo estas raíces, volvamos de nuevo a Daniel, el capítulo 9, para que vamos identificándonos un poco con este programa maravilloso de Dios. La obra de Dios es perfecta. Su palabra es perfecta. Su programa es perfecto. Daniel comienza haciendo una oración en este capítulo 9. Es bueno que veamos aquí algo importante. Los primeros versos. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Porque quiero mostrarles este contexto. Antes que la revelación venga a Daniel, y que vino a través del ángel Gabriel, entre otras cosas, mi tocayo. Gracias a Dios. Tengo un tocayo en el cielo. Sí, Señor. Así que Daniel está orando por su pueblo. Esa oración la hace con base en la profecía y lo que los libros proféticos le dicen. ¿Sabe que este es un buen ejemplo para nosotros aprender a orar? Nosotros debemos leer las profecías, enmarcarnos en ellas y de acuerdo a esas profecías elaborarnos un proyecto que realmente desafíe al Señor
en el mejor sentido de la palabra y tengamos argumentos para reclamarle a Él. Entonces las oraciones de nosotros muchas veces son sin argumentos. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Señor, tú eres bueno. Pero entonces hacemos eso como tan genérico, tan ambiguo. Pero si yo me aferro de la Biblia que dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todo el mundo, y me arrodillo y digo, Señor, ¿y qué pasa con Nueva Guinea? ¿Qué pasa con Ucrania? ¿Qué pasa con Bosnia? Y miro algunos registros donde se habla del 1 o 2% de cristianismo en esos países. Y yo le reclamo a Dios, y la Biblia aquí dice que será predicado en todo el mundo. Entonces, Señor, necesitamos obreros, necesitamos misioneros. ¿En qué puedo ser útil? Yo estoy seguro que esa oración puede ser más efectiva. A propósito, el domingo próximo es día misionero. No se lo pierda. Muy bien, Daniel está inspirado en el problema de su pueblo. Se han vaticinado 70 años de cautiverio, 70 años en que ellos estarán fuera de la ciudad, fuera del templo. Y en ese orden de ideas, él va desarrollando la oración. Y note lo que dice el verso 20. Los contextos hay que aprender a mirarlos y conectar una cosa con otra. Cuando aparece un título en la Biblia, entonces nosotros ahí mismo separamos el tema y pensamos que es otro. Los títulos se los pusieron los traductores a la Biblia. La Biblia original no tiene títulos. Como pueden haber títulos muy acertados y muy en el momento hay títulos que no tienen nada que ver con lo que se está tratando. De hecho que este está apropiado, pero si uno lee a renglón seguido, el verso 19 al final dice, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Respecto a qué? A la tragedia, al problema del cautiverio, los 70 años de los cuales Jeremías venía hablando. Aún estaba hablando y orando. O sea, estando en eso, hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Viene entonces la visión y viene la profecía de las 70 semanas. Antes de empezar por lo menos a bosquejar este trozo de la Biblia tan precioso, miremos unos pasajes en los evangelios respecto a la profecía con relación a Israel, porque hay profecías para el pueblo gentil, hay profecías para la iglesia, pero hay profecías que son exclusivas para Israel. Tenemos que aprender a separar una cosa de otra. Entonces, esta profecía está dirigida exclusivamente a Israel. Es el programa de Dios para con su pueblo. Así se dice en el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? No me van a decir que no saben cuál era el pueblo de Israel. Pueblo de Israel. Y sobre tu santa ciudad, ¿cuál era la ciudad? Jerusalén. Y cuando él oraba 3 veces al día, entonces él miraba a la ciudad de Jerusalén. Entonces, el pueblo es Israel y la ciudad es Jerusalén. Hay unas profecías entonces afines acá que quiero que veamos brevemente. Mateo 24. El Señor también se dirige a ese pueblo y a esa ciudad. 24 desde el 15 en adelante de Mateo.
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿de que habló quién? El profeta Daniel en la profecía de las 70 semanas. Si nos estamos entendiendo, ¿verdad? Esto es como tomarlo con un poco de calma, irnos ubicando y vamos viendo las luces sobre esto. De que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas o de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es aquí las hermanitas que están esperando bebé o piensan encargar alguno, se pueden tranquilizar. Porque cuando interpretamos mal este pasaje, entonces se lo aplicamos a todo el mundo. Pero es una profecía dirigida a Israel. Y está hablando de la situación que vendrá para esa nación en un momento dado. A Israel le va a venir, a Jerusalén le va a venir la destrucción 70 años después de Cristo, cuando va a ser tomada por el Imperio Romano bajo la dirección de Tito, el gran emperador. Entonces está el Señor hablando de que en ese tiempo pues deben tener ciertas consideraciones las señoras embarazadas, las que estén criando los hijos pequeños, y hay una estampida, tienen que huir, pues de hecho va a ser muy complicado. Pero aquí no se está refiriendo a la iglesia, porque algunas hermanas dicen, entonces, si el Señor está para venir y yo estoy en embarazo, ¿qué irá a hacer de mí? ¿Será que me quedo? ¿Será que me voy? Hermano, ese problema déjeselo al Señor. Él se la llevará con niño y todo, porque pues la Biblia lo que dice es que los niños son de Dios, ¿cierto? Amén. Bueno, esto para darles una idea. En Marcos capítulo 13, desde el verso 14, aparece entonces otra referencia importante. Marcos dice, verso 14, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva para tomar su capa. Y más o menos nos trae un sinónimo, un paralelo de lo que veíamos en Mateo. ¿Por qué quiero que veamos esto? Porque tenemos que ir buscando el contexto de Daniel con relación a esas profecías y mirar qué fue lo que Jesús dijo respecto a ese tema. Porque, desde luego, nosotros si leemos un pasaje de la Biblia, no buscamos los contextos anteriores ni posteriores, porque hay contextos cercanos y contextos lejanos. ¿Cuál es el cercano? El que está antes o después del versículo o pasaje leído. El lejano es el que está en otro libro, anterior o posterior, pero que forma parte del tema que es objeto de nuestra investigación. Gloria a Dios. ¿Por qué decimos que esto tiene que ver con Israel y que la iglesia está al margen de esta profecía? Para ninguno, o pienso que para la gran mayoría, no es un secreto que en Apocalipsis
la iglesia se muestra hasta el capítulo 3 solamente. Pero del capítulo 4 hasta el 19, la iglesia no está por ningún lugar. Solamente en el 19 entonces aparece de nuevo la iglesia y dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Gloria a Dios. Entonces nos da a entender que hay un tiempo en que la iglesia no está en la tierra. La iglesia es levantada y una cantidad de juicios se vienen sucediendo, pero entonces esos juicios son para aquellos que no fueron levantados cuando el Señor tomó la iglesia, sino que son para aquellos que rechazaron la palabra gloriosa del Evangelio de Jesucristo. El programa de las 70 semanas involucra a Israel. Es el programa de Dios para con Israel. El programa de Dios para con los gentiles es el día de la gracia. Es la proclamación del Evangelio. Y claro, nosotros ahorita estamos en ese programa y hemos sido beneficiados, ¿o no? ¿A cuántos el día de la gracia les ha traído la salvación? Amén. Pero para Israel entonces hay otra manera que el Señor tiene. A la final Él es soberano, ¿no? No significando que ahora los judíos no puedan ser salvos. Es bueno aclarar eso. Miles y miles de judíos también han sido salvos en el día de la gracia, empezando por los primeros 3,000. Y de ahí para acá, pues muchos han sido añadidos. Y hasta hoy hay gente que se está convirtiendo. Yo les he contado de rabinos incluso que han conocido la fe preciosa del nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a ver algunos detalles entonces. Volvemos de nuevo a Daniel 9. Tenemos que ir cortando, digamos así, trozos, ir machacando hasta extraerle el sabor a esta palabra preciosa del Señor. Nos dice a partir del verso 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Quiero aquí hacer notar algo interesante. Aquí se habla de 2 príncipes, para que vamos teniendo ya una luz sobre esto. Hay un príncipe que es el Mesías, es el príncipe de la paz, y ese príncipe sabemos que se llama Jesucristo. Pero hay otro príncipe que ha de venir. Este príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y destruirá el santuario de Dios. Esta es una figura del anticristo. Entonces, Dios tiene un programa y quiere, obviamente, realizarlo, y nada ni nadie va a impedírselo. Pero el enemigo número 1 de ese programa de Dios es Satanás. Cuando nosotros proclamamos a nuestro príncipe,
el príncipe de la paz, el príncipe de los pastores, el príncipe de nuestra salvación, el mundo entonces está haciendo todos sus preparativos para recibir a su príncipe, el de ellos. Es cuestión entonces de escoger a cuál de los dos príncipes se adora, a cuál de los dos se sirve, a cuál de los dos se proclama, al cual de los dos se anuncia. Desde luego, para nosotros el asunto está definido. Nuestro príncipe es Jesucristo. Para el mundo, el príncipe sigue siendo Satanás. Ese es el que ellos veneran, a quien ellos sirven, a quien ellos incluso adoran. Por eso el culto a Satanás está ahora proliferado enormemente en el mundo. Ya no es ningún secreto, ya hay cultos abiertos. Hay avisos en diferentes ciudades del mundo donde aparece culto a Satanás. Horario de cultos a tales horas, día de ayuno, tales horas, día de vigilia, tales días, tales horas. Normal. Y la gente acude a esos centros, a sus cultos a Satanás. Y no hay que irse a Australia, ni hay que irse a Inglaterra para buscar esos cultos. Los hay aquí en nuestro país. No solamente allá, hay en otros lugares más cercanos. Por eso, la iglesia de Dios debe estar alerta. Gloria a Dios. Hay unos términos que debemos irnos familiarizando con ellos acá. Regresemos un poquito al capítulo 7 de Daniel. Verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El capítulo 7 está haciendo referencia al reinado del Señor, pero también al anticristo que se opondrá a ese reinado. Pero aquí aparecen esos términos con los que quiero que nos vamos familiarizando. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Resulta que había una costumbre entre los arameos para designar un año. Entonces a un año se le llamaba simplemente un tiempo. No se utilizaba la palabra año, sino la palabra tiempo. Entonces, un tiempo es un año. Tiempos, 2 años. Y medio tiempo, medio año. Total, ¿cuánto? 3 años y medio. Un tiempo, un año. Tiempos, 2 años. Medio tiempo, entonces total 3 años y medio. ¿Por qué quiero que nos familiaricemos con esto? Porque en Apocalipsis nos van a aparecer unas referencias muy importantes. Vamos a ir al capítulo 11, por ejemplo. Apocalipsis 11. Desde el verso 1 al 4. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán. Está hablando del mismo periodo en que sucederán las cosas. Ahora el capítulo 12 y el verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces me dividen esos días
para que conformen no meses de 29 ni de 31, sino meses de 30 días, a ver exactamente cuánto les da. Exactamente 42 meses o 3 años y medio. Qué importante, ¿cierto? Tenemos luego en el mismo capítulo 12 y el verso 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada. ¿Cómo será sustentada o qué tiempo? Por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. No le damos la gloria al Señor. Entonces, lo habla Daniel y lo habla Juan. En boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, la profecía tiene que tener asentamiento y base firme en la palabra de Dios. Y tiene que haber un soporte para poder nosotros tener suficiente seguridad en ello. Entonces, si 1260 días son 3 años y medio, 42 meses son 3 años y medio, un tiempo, tiempos y medio tiempo son también 3 años y medio, eso equivale exactamente a los 3 años y medio finales de la gran tribulación en la cual reinará el anticristo. Y cuando Israel, que estará sometido al peor yugo y persecución de todos los tiempos, entonces se humillará delante de Dios, dice que llorará, como se llora por hijo unigénito. Es cuando el Señor le mostrará las heridas que tiene en las manos, le preguntarán, ¿y qué heridas son esas en tus manos? Y él dirá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y el pueblo de Israel se volverá al Señor y le servirá, y de todo corazón le servirán. Gloria a Dios. Aquí en el mismo Apocalipsis 13, los versos 5 y 6 aparece esta información. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto? 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Pero cuáles fueron los que la adoraron? Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene oído aquí esta noche? Gloria a Dios. Más bien al final yo voy a dar un espacio, porque quiero ahorita entonces bosquejar ya definitivamente el pasaje, a ver si por lo menos esta noche pues nos queda el bosquejo hecho, porque hermanos, esto es para largo, pero que me gustaría saber si de pronto si ya le estamos como cogiendo un poquito el sabor. Esto no lo vamos a entender en una sola lección, esto nos lleva tiempo, pero hermanos, créame que es glorioso. Es maravilloso. Entonces, bosquejemos ya el pasaje completico, otra vez Daniel 9. Vamos a ver unos puntos principales acá. Daniel 9, verso 24. La profecía, vamos a ver entonces a qué se refiere la profecía.
Ya lo adelantamos un poco, pero quiero reiterarlo. 70 semanas están determinadas. O sea, es algo que se acordó, se arregló, se aprobó. Eso no es por si acaso, no es opcional. 70 semanas están determinadas. ¿Sobre quién? Tu pueblo, Israel. Tu ciudad, Jerusalén. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner, ¿qué? Fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Aleluya. Entonces, ese es el primer objeto de la profecía: hablarle a Israel, hablarle a Jerusalén y cumplir unas funciones específicas con relación a esto. Número 2, se mencionan dos príncipes. Ya lo habíamos visto también un poco. ¿Cuáles son los dos príncipes? El uno es Jesucristo. ¿Y el otro príncipe cuál es? El anticristo, según los versos 25 y 26. Aquí quiero ahondar un poquitito porque ustedes recuerdan que en Apocalipsis, el capítulo 6, entonces nos habla de un jinete que va en un caballo blanco y lleva un arco. Entonces la gente cuando lee rápidamente dice: ¡ay, tan bello el Señor, tan puro en un caballo blanco y con una corona y un arco! ¿Usted cuándo vio a Jesús con un arco? En la Biblia el arco es del cazador. Nimrod utilizó el arco, y Nimrod es una figura del anticristo. Pero Jesús nunca utilizó el arco. Cuando fue visto en Apocalipsis 1, dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Entonces el anticristo usa arco. Ahora, que vaya en caballo blanco está bien, porque entonces es el primer signo ficticio de paz, el color blanco para engañar a la gente, pero en realidad es el anticristo. Pero Jesucristo es el que usa la espada de 2 filos, que es la palabra, espada del Espíritu, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como tercer paso en el bosquejo general, entonces veremos 3 periodos de semanas. 3 periodos de semanas. ¿Cómo sería eso? Si vemos el verso 25, lo podemos aclarar. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá, ¿cuánto? 7 semanas. Entonces el primer periodo es de 7 semanas y 72 semanas. Entonces hay un segundo periodo que son 62 más 7 que llevábamos, 69. Muy bien. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y el tercer periodo es de 1 semana. Recordamos que las semanas son ¿de qué? ¿De días? ¿De qué son aquí? ¿Cuántos saben que son semanas de qué? De años, de años. Y por otra semana, estamos hablando de una semana de 7 años. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El anticristo hará un pacto con Israel. Porque aquí está hablando no del primer príncipe, está hablando del segundo príncipe.
¿Está claro eso? Y el segundo príncipe es el anticristo. Y confirmará el pacto con muchos, o sea, no con todos, porque el remanente no hará pacto con el anticristo. El remanente hará pacto con Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Es bueno que tengamos esto claro. Y a la mitad de la semana, ¿cuánto es la mitad de una semana de años? 3 años y medio. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Concuerda exactamente con lo que el Señor dice respecto a la iglesia. Dice que hay algo que hasta el presente lo detiene, hasta que al fin Él mismo será quitado de en medio. Es aquí el anticristo va a asolar hasta que Él mismo sea asolado. El anticristo va a hacer un pacto con Israel y le va a hacer promesas a Israel, y el reinado de él será exactamente una semana de años, 7 años. Pero entonces, ¿qué nos dice este versículo 27? Que los primeros 3 años y medio transcurrirán normalmente, porque él engañará al pueblo de Israel y desde luego engañará a todo el mundo. Pues si engaña a los judíos, no va a engañar a los gentiles. Pero a la mitad de esa semana de años, pasados 3 años y medio, entonces él mismo rompe el pacto que hizo. Claro, como es mentiroso, él no cumple lo que promete. El único que cumple lo que promete es Jesucristo. O no le ha cumplido lo que él le ha prometido. ¿No les parece glorioso? Amén. Ahora, como punto 4 en este bosquejo general, hay un punto de partida para ese programa de Dios, según el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Hay que entonces buscar, para interpretar el pasaje en mención, cuál es el momento en que se da la orden, quién da la orden, cuántos años o en qué fecha fue dada esa orden, cuántos años antes de Cristo, para poder completar o sumar 490 años. ¿Cierto que ahí es donde se va poniendo más interesante la cosa? Uy, ¿cómo será eso? Bueno, yo les digo de una vez, anticipándome un poco, sencillamente esto es maravilloso. Porque esto tiene su explicación. La Biblia no está escrita de manera caprichosa. Está escrita con toda la explicación. Hay cosas secretas, desde luego, que pertenecen al Señor, pero las reveladas son para nosotros. Ahora, ¿qué hacemos si Él nos las reveló? Disfrutarlas. Le damos la gloria a Dios. Bueno, el tiempo ha corrido, no sé si ustedes quieren un poco más, porque aquí con mi homólogo dice que se me quedan hasta 8:30, entonces yo reclamo. Gloria a Dios, pero sí vamos a avanzar unos minutitos más. En el punto 5 del bosquejo general, verso 25, entonces nos dice que al final, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hay una restauración. Siempre en la Biblia, aunque aparezcan cautiverios, persecuciones, muerte,
En la Biblia se muestra la restauración, pero la restauración en medio de la angustia. Pablo decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. El pueblo de Israel va a tener que pasar por todas estas inclemencias porque es la única manera que ellos vengan a Cristo. De otra manera ellos no lo harían. Pero el Señor los va a acercar, los va a poner, si se puede decir así, los va a poner contra la pared, van a ser engañados, van a ser estropeados, van a venir castigos terribles y finalmente ellos entonces, en medio de esa gran tribulación, reconocerán que el único que puede salvarlos es el Señor Jesucristo. Ahora, eso no solamente les pasa a ellos, a algunos de nosotros nos pasa igual. Si no es apretaditos, ni oramos ni buscamos a Dios, estamos completos, pero esas apretaditas salen benéficas. Amén, gloria a Dios. Para que nos quede entonces ya las ideas más sembradas, veamos algo con relación entonces a la desolación, al cautiverio del pueblo, de lo cual estaba hablando Daniel en su oración. ¿Cuándo sucedió esto? Vamos a ir viendo las raíces para poder encontrar cuándo se dio el decreto y por qué se dio el decreto de reconstruir a Jerusalén y reconstruir al templo. Cuando encontremos quién dio el decreto y cuándo comenzó, ahí se dará el comienzo del conteo de las 7 semanas de años y cuándo se cumple. ¿Sí me hago entender? A ver, segundo libro de Crónicas, el capítulo 36. La Biblia dice que la maldición nunca viene sin causa. O sea que tiene que haber una causa por la cual las cosas ocurren. Segundo de Crónicas 36, 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo los llevó a Babilonia. Y quemaron, ¿qué cosa quemaron? La casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos del rey y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese. ¿Qué cosa se tenía que cumplir? La palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplieron los 70 años. O sea, hubo 70 años en que la ley de Dios fue pisoteada, fue violada. Pero aquí va a ocurrir algo importante. ¿Cuánto les cobró el Señor a los de Israel por cada día que pecaron en el desierto? 1 año por cada día. ¿Y cuánto estuvieron en el desierto entonces? 40 años. Eso es como un poco fuerte la multa, ¿cierto?
Ahora, aquí se habla de 70 años. Entonces, por cada año de transgresión, de desobediencia, y que el templo estará caído y que estará el culto desordenado, entonces les va a cobrar por cada año 7. ¿Sí está clara las cuentas? Total, 70 por 7, ¿cuánto es? 490 años. Y esos 490 años serán las 70 semanas de años de la profecía de Daniel. Amén. Ahora, entonces, ¿cuándo comenzaba el conteo? Cuando se diera el decreto, cuando se firme el decreto, se autorice que se puede construir la ciudad, ahí se comienza a contar. Muy bien, entonces leamos lo que sigue, verso 22. Mas al primer año del rey Ciro, o de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado. ¿Qué cosa le mandó Dios? Que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todos los pueblos, o de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Gloria a Dios. Entonces, para resumirles un poco, hay un decreto de Ciro, hay un decreto de Darío, ese lo pueden encontrar en Esdras, capítulo 6, versos 3 al 8. Pero hay un decreto de Artajerjes, que es el punto culminante. Ese se encuentra en Nehemías 2, versos 1 al 8, y Esdras 7, verso 7. Artajerjes es el que es el instrumento de Dios para el decreto de la reconstrucción de Jerusalén y el templo. Veámoslo brevemente. Nehemías 2, está ahí adelantico. 2 del 1 al 8. Les leo lo más saliente acá. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes tristes en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Sabe que me gusta mucho esta forma? Es una forma muy humilde. A Nehemías se le ofrece la posibilidad de recibir un gran regalo, pero él no pidió súbitamente, sino que primero oró a Dios sobre lo que debía pedir. Si a uno el presidente del país o el dueño de un gran tesoro le dijera:
¿Qué quieres? ¿Qué te doy? Uno primero debería irse a arrodillar y pedirle a Dios, hombre, yo qué le pidiera a este hombre, porque de pronto uno recibe así cualquier cosa, algo que no le conviene. Verso 7. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que franqueen el paso para que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. O sea que el rey era solamente un instrumento, pero la fuente de la bendición era el Señor. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, Eronita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Siempre aparecerá Tobías y Sanballat atravesados por ahí, impidiendo o queriendo impedir la obra de Dios. Ahora, este decreto fue dado en el año 445 antes de Cristo. Estas cuentas las vamos a ir llevando a medida que desarrollemos el tema. ¿Por qué? Porque son muy importantes. Comenzó la construcción de la ciudad, la construcción del templo, y automáticamente comenzaron a correr las 70 semanas. A partir del decreto entonces se cumplirán las semanas, ¿cierto? Ahora, yo quiero dejarles como en puntos suspensivos algo muy lindo de cuando se cumplen entonces por lo menos las primeras dos fases de estas semanas. Vamos a ver un pasaje en Lucas. Lo hemos leído seguramente muchas veces, Lucas 19. Es la entrada triunfal a Jerusalén. Lucas 19, desde el verso 28. Verso 28 al 44 narra la entrada de Jesús a Jerusalén. Pero a ver, entresacando algo aquí importante, desde el verso 37. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, Lucas 19, 37. Toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Gloria a Dios. O sea, Jesús está enmarcando ese acontecimiento en un hecho trascendental para el pueblo de Israel, porque es que al pueblo de Israel no lo está visitando un profeta como Nehemías, como Esdras, como Jeremías. A Israel y a Jerusalén lo está visitando el príncipe de los profetas, el príncipe que es el Mesías. Y si los niños se callan, si no lo alaban los niños, porque de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Pero si ellos no lo hicieran, las piedras entonces lo alabarían. No se estaba refiriendo exactamente a las piedras del camino,
Se estaba refiriendo a los gentiles, a la gente que ni siquiera lo conocía, pero que si esto no lo hacían, entonces otros lo harían y exaltarían su grandeza. Pero sigue diciendo, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Yo quisiera que lean en voz alta el verso 42, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos qué cosa es de tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ese día es el 6 de abril del año 32 después de Cristo. Y ese día está comenzando, porque eso es el primer día de la semana en que Él sufrirá la muerte, y esa semana entonces le será quitada la vida al Mesías, y se estarán cumpliendo las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel, o sea, 69 semanas de años, y quedará pendiente la última semana. Habrá un paréntesis, ¿por qué? Porque el Mesías entra en el mundo, visita a Israel, visita a su pueblo, pero resulta que su pueblo lo rechaza. Como su pueblo lo rechaza, entonces Él se vuelve a los gentiles. Hay un stop para el reloj de la profecía para Israel, y se abre un paréntesis que ya lleva casi 2000 años para salvar a quienes, a los gentiles. Pero cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, cuando se bautice el último gentil, entonces de nuevo arranca el programa para Israel y se cumplirá la última semana para que se completen las 70. Y esa última semana será la semana de la gran tribulación. Ahora, desde luego, hemos dado apenas la introducción, me alegra que ustedes tengan tanta paciencia, pero por lo menos vamos poniendo bases para que con la ayuda del Señor las 70 semanas de Daniel nos queden tan claras como el agua y estemos ubicados exactamente en el reloj de la profecía para saber cuánto. Yo no me atreveré a decir si 1 año, 5 años, porque estamos en la dilación de la misericordia. Con amor eterno te he amado, por lo tanto, ¿qué? Te prolongué mi misericordia. O sea, estamos en la prolongación de la misericordia de Dios. Ahora, si nosotros creemos que las profecías son fieles y son verdaderas, y que el Señor nos abrió a nosotros una puerta por la cual hemos entrado, y luego nos dice, cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, el padre de familia es el Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que Él está acostado? Porque dice que cuando el padre de familia se levante, ¿verá que está acostado? Está hablando de levantarse de la tierra porque Él tiene el cuerpo aquí. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, ¿cuándo se levantó el arca de Noé? Cuando se cerró la puerta. Ahí se levantó sobre las aguas. ¿Cuándo será levantada la iglesia? Cuando se cierre la puerta, cuando ya se bautice el último gentil. Entonces se cierra para las naciones gentiles, pero se abrirá para el pueblo de Israel. Le damos la gloria al Señor Jesús. ¿Por qué no oramos? Le damos gracias a Dios y luego vamos a dar lugar a algunas inquietudes, por lo menos preliminares. Estén en pie, vamos a orar. En el nombre del Señor,
esperando que Él... Usted decía que la iglesia aparece en el Apocalipsis del capítulo 1 al 3 y vuelve y aparece en el 19, ¿correcto? En el capítulo 13 habla de la mujer que es enviada al desierto. Esa mujer es representante de la iglesia, pero ¿esta es la iglesia que judía o la iglesia nuestra? Gracias, hermano. La iglesia está conformada por judíos y gentiles. O sea, hay una mezcla. Y ya decíamos que por lo menos los primeros 3.000 y muchos más fueron convertidos en la primera era cristiana, era del cristianismo. La profecía de Apocalipsis 12 es con relación a Israel. La mujer que da a luz no es una mujer biológica, es una mujer como nación, y es Israel, que en la Biblia también es comparada con una mujer. El hijo que da a luz, pues indudablemente es Cristo, porque Cristo nace de la nación judía y él viene de la tribu de Judá. Satanás está presto para devorarlo, porque desde el primer momento, entonces viene la persecución. Satanás tiene los emperadores y precisamente uno de los emperadores de la época es el Imperio Romano, está representado por Herodes, y Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces ahí está el dragón tratando de devorar al niño que acaba de nacer, que es el Mesías. Entonces, hay un cumplimiento a través del tiempo, pero que se llega a realizar plenamente. Hay un cumplimiento parcial del cuadro simbólico de Apocalipsis 12, pero que se cumple con toda su fuerza o a cabalidad en medio de la gran tribulación, en los 3 años y medio de la última semana profética de la cual venimos hablando. Entonces, es una alusión directa a Israel, pero la iglesia en ese tiempo obviamente ya estará conformada, ya los que han sido salvados del pueblo gentil y del pueblo judío para conformar la iglesia, estaremos en las nubes con el Señor Jesucristo. Pero aquí en la tierra entonces el remanente de Israel será salvo. ¿Cómo será salvo? A través de la gran tribulación. ¿Alguna otra pregunta? Dios les bendiga. Hermano, aquí tuvimos una enseñanza también sobre las 70 semanas de Daniel. Claro que no hubo una aclaración así tan buena como tan amena como la que tuvimos hoy. Y se dijo en esta noche de que se habían cumplido 69 semanas hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que hay de cierto en ello. Mire, desde el decreto de Artajerjes hasta la muerte de Cristo hay exactamente 483 años. Quiere decir que se cumplen, ¿cuántos son 483 años? 69 semanas de años. 69 semanas de años. Y la otra semana, ¿dónde está? La otra semana será la semana de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque se le puso la pausa, se le aplicó la pausa al cassette en el programa de Dios. Sí me hago entender, ¿verdad? Y entonces durante 2000 años el Señor se dedicó a los gentiles. Por eso es que los gentiles no tienen excusa, porque dedicarles 2000 años para salvarlos y todavía lo que más se tarda el Señor. Pero a mí lo que me preocupa sinceramente, y cuando yo abordo un tema como este, pues es porque he orado, me he dedicado a escudriñar, pero a mí me preocupa enormemente
es que entonces la venida del Señor sí está definitivamente a las puertas. Porque tanto tiempo con esa pausa ahí. Desde luego que Él tiene su programa definido, el día, la hora, todo está preciso. Pero la palabra nos dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Gloria a Dios. Así que bueno, de pronto en esto hay diversos enfoques. El hermano decía pues que se ha hablado sobre el tema. Yo he oído exposiciones que me han gustado mucho, he leído otras, he estado orando y yo pienso que la exposición que está haciendo aquí no es la única, ni que es el único enfoque, la única regla hermenéutica de interpretación, habrá muchas otras, pero la idea o lo que se procura aquí es por lo menos despertar ya algunas inquietudes con relación a estos temas que prácticamente como que no los tenemos muy en cuenta. Entonces hemos dado como unos pasitos hoy de kinder, esta ha sido la introducción, y ojalá que las próximas clases que podamos ver en cuanto a esto, pues entonces nos den toda la luz que sea necesaria para tener los cuadros perfectos. Ya después haremos en el papelógrafo cada semana su significado, el cuadro comparativo entre Israel y la Iglesia, las profecías, luego cómo se va a distribuir, digamos, la autoridad en la época del anticristo, cómo las naciones van a estar bajo su yugo, cómo Israel en un momento dado acepta al Señor, y pienso yo pues que eso nos va a edificar y nos va a traer gran bendición. Una más para cerrar. Usted también hablaba ahora, hermano, de que el Evangelio será predicado por todo el mundo, ¿cierto? Correcto. ¿Para quién es validero el que predique el Evangelio? ¿Solamente los que, o sea, nosotros como pentecostales o los que caminan bajo el nombre, solo nombre, o también los trinitarios es válido ese Evangelio? No, cuando hablamos del Evangelio, hablamos del Evangelio de las inescrutables riquezas de Jesucristo, el que predicó Felipe en Samaria, el Evangelio del reino y el nombre de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Porque hay un Evangelio, yo diría que recortado, un Evangelio no completo. Esta gente está recibiendo testimonio, pero ellos de todas maneras deben oír el Evangelio completo para que la responsabilidad también sea completa. Entonces la profecía tiene que ver con el conocimiento del Evangelio tal como lo predicaron los apóstoles. Entonces, si vamos a eso, el Señor todavía se demora, porque hay muchos lugares donde ese Evangelio no ha sido predicado. Bueno, eso es muy relativo. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista humano, pensar en 100, 200, 500 misioneros para hacer un trabajo, por ejemplo, en la India, en la China, pues nos llevaría, no sé si 50 años más de trabajo. Pero la Biblia nos dice que pueden hacer una nación en un día. O sea, Dios puede en un momento dado producir un avivamiento tan grande, tan glorioso, que en un año haya millones y millones que lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Entonces, más bien lo que hay es que pensar que Dios se las ingeniará para esto, porque de verdad que el trabajo que hay para hacer es mucho. Es mucho. Y si un día es como 1000 años. Amén. Bueno, estén en pie, por favor. Demos gracias a Dios.